Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Amigos del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión el tema a tratar esta semana son las IFRS, Normas Internacionales de Información Financiera. Particularmente la IFRS 18 es el conjunto de reglas contables globales que establecen cómo deben preparar y presentar sus estados financieros las empresas con el objetivo de que esta información sea transparente, consistente, comparable entre países y compañías. Pero vamos a dejar que sea nuestro experto el que nos detalle el tema y que por supuesto usted lo pueda comprender a su máxima expresión con nuestro invitado. Saludamos en este podcast del Colegio de Contadores al contador Eduardo Patraca, quien viene representando a la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y además, pues con 25 años de experiencia y hoy actualmente socio del despacho J. del Río. Contador, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Pues hablemos de este cambio importante, la IFRS 18. Yo creo que tú nos vas a ayudar desde el comienzo a definir primero qué es esta famosa IFRS, por favor. Claro, sí, claro. Gracias, Víctor. Y bueno, la IFRS 18, y como ya lo mencionabas, bueno, en general las IFRS son las normas internacionales de información financiera. Es la normatividad que rige básicamente en todos los países del mundo para poder elaborar, presentar e interpretar, en su caso, los estados financieros de una entidad, cualquiera que ésta sea. Estas IFRS suelen ser aplicables a cualquier tipo de entidad, desde una carnicería hasta una empresa transnacional de cualquier giro que tú te puedas imaginar. La IFRS 18, que es la que nos trae el día de hoy a platicar, pues es una IFRS que es específica, que va a ser nueva y entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que refiere exactamente al estado de resultados, a cómo vamos a hacer el estado de resultados a partir de los próximos años. Esto evidentemente va a cambiar la forma en que analizamos la utilidad y es el cambio más importante en la presentación del estado de resultados que se ha tenido en varios años. Y para entrarle un poco más a la materia, lo que les diría es, imaginémonos que tenemos dos empresas que son similares y que reportan exactamente la misma utilidad. A simple vista, si un analista de un estado financiero se pone a ver el estado de resultados, pues podrá determinar que el desempeño de la empresa pues es muy similar en función de que pues tienen la misma utilidad, ¿no? Incluso podríamos pensar que son igual de rentables estas compañías. Sin embargo, cuando te metes a mayor detalle o un inversionista se mete a mayor detalle sobre los estados financieros, se descubre un tema clave, ¿no? Una empresa genera la mayor parte de sus resultados o la mayor parte de su utilidad a partir de su operación. Las ventas por bienes o los servicios, los ingresos por servicios que pueda tener dependiendo el tipo de empresa o el giro de la empresa, mientras la otra depende en gran medida de los ingresos financieros que generan partidas recurrentes. ¿Cuáles son los ingresos financieros? Bueno, ingresos que no necesariamente están asociados a la venta de un bien o a proveer algún servicio, un ingreso por servicio. Y aquí es donde surge una pregunta crítica. ¿Realmente estas dos empresas son comparables? Pues durante muchos años, bajo los estados financieros, bajo IFRS, bajo las normas internacionales, pues permitían una cierta flexibilidad de cómo se presentaban los estados de resultados. Y esa flexibilidad tenía sentido en algunos de los contextos, ¿no? Sin embargo, pues también se presentaban algunas inconsistencias, se dificultaba para comparar las empresas entre sí. Es por eso que hoy el IASB es el International Accounting Standards Board, es el board, consejo que se encarga de estudiar y emitir las normas contables, es el consejo que emite los estados financieros, pues IASB emite recientemente la norma IFRS 18. Esta IFRS 18, ya como lo íbamos mencionando, introduce cambios importantes, ¿no?, en la forma en la que se presentan los estados financieros y no solo en la forma en que se presentan los estados financieros, sino también en la esencia del estado de resultados específicamente, y explican
y ahora se van a tener que explicar algunas métricas que quiera manifestar la administración de una entidad dentro del estado de resultados. Ya iremos hablando a lo largo de este podcast un poco más detallado, pero de manera general lo que les podría decir es los cambios son relevantes. No todas las empresas pueden estar 100% preparados para este cambio, porque esto desde el sentido práctico nos puede llevar incluso a nivel del sistema. Hoy por hoy pues sabemos que los softwares son las que nos ayudan de alguna manera a generar los estados financieros, un balance general, un estado de resultados, un estado de cambios o un estado de flujos de efectivo, pero hoy seguramente este cambio puede traer incluso impacto en cómo están parametrizados los sistemas y cómo las compañías deberán abordar estos cambios de la IFRS. Contador, en el primer punto que señalabas, estoy entendiendo entonces que unos ingresos podrían ser de lo que yo produzco y vendo y es lo que me capitaliza, y el otro es de, por ejemplo, si me estoy viviendo de préstamos o me estoy equivocando. Más o menos, Víctor, tienes la idea, ¿no? O sea, vamos a imaginarnos un ejemplo de una empresa que vende cajas de cartón. Pero esta empresa que vende cajas de cartón, a su vez, tiene algunos préstamos otorgados a algunas empresas o algunos familiares del dueño. Entonces, esta empresa de cartón, pues, ¿cuál es su ingreso de operación? Su ingreso de operación es el que proviene, pues, de la venta de cajas de cartón, ¿no? O sea, si yo voy y le vendo cajas de cartón a Amazon, perdón por el comercial, pero sí, se le vende a cualquier tipo de este tipo de empresas, bueno, pues obviamente hay un ingreso por la venta de cajas de cartón. Sin embargo, si esta empresa tiene algunos otros préstamos para sus partes relacionadas, oye, el dueño que le prestó al hermano, le prestó al amigo, obviamente hay pagarés firmados y está obteniendo esta empresa igualmente ingresos por estos préstamos, por intereses. Entonces, si nosotros viéramos una empresa que dices, oye, yo vendí $1,000,000 de caja de cartón, pues, pero no tengo más que mis costos y mi utilidad son $300,000, por decir, porque mis costos son $700,000. Imaginémonos ahora una empresa en el mismo sentido, donde tiene la misma empresa, vende cajas de cartón, pero a lo mejor sus ventas son de $800,000 y hay unos ingresos por intereses de $200,000 con el mismo costo de $700,000. ¿Qué querría decir esto a nivel operativo? A nivel operativo, la entidad A tendría una utilidad de la operación, o sea, de la venta de cajas de cartón, menos su costo de $300,000. La entidad B tendría un ingreso de $800,000 menos su costo de $700,000, una utilidad de operación de $100,000, más ingresos de $200,000 por intereses. Al final, la utilidad es exactamente la misma, son $300,000. Sin embargo, la de la empresa A, pues es que vende más y la empresa B es que vende menos, pero también tiene inversión. El origen del ingreso. Oye, ¿qué es mejor? Bueno, eso lo dejaremos abierto para cualquier inversionista o cualquier analista. Aquí ya entra el juicio y entran muchos análisis de por medio en donde un lector de estados financieros, un usuario de un estado financiero podrá determinar si a su juicio la empresa que vende más o la que vende menos con un interés, cuál de las dos puede ser más atractiva para hacer una inversión o para poderle dar un préstamo en caso de un banco cuando está analizando para darnos un préstamo. Muy bien, muy buena explicación, te la agradezco. Y la pregunta también importante es ¿por qué surge la IFRS 18? Claro, y ya lo mencionábamos, ¿no? O sea, realmente, ¿qué pasaba? Esta norma, la antecesora de la IFRS 18 es la NIC 1 o la IAS 1, ¿no? Que es la norma general de la presentación de los estados financieros, la norma internacional general para la presentación de estados financieros. Ahora, ¿qué sucede con la IFRS 18? Bueno, la IFRS 18 va a ser específica para el estado de resultados y lo que sucedía es que la anterior, la IAS 1, pues era una norma muy flexible, era una norma que hablando específicamente del estado de resultados no ponía muchas reglas sobre la mesa. Te daba ciertos datos en donde te decía, oye, tú tienes que poner tus ingresos, tus costos de operación, de alguna manera no era muy estricta para poder determinar en dónde iban los ingresos, como estos ingresos por intereses. Entonces eso lo dejaban de alguna manera flexible o a juicio de la administración de una entidad para poder hacer el estado de resultados. Por lo tanto, si tú comparabas dos empresas, imaginémonos el caso A y el caso B de la empresa de cajas de cartón, del que hablabas, ¿no? Del que se daba, pues no siempre se permitía una comparación clara, porque imaginémonos en el caso B que la empresa del caso B o la empresa B de cajas de cartón reconociera exactamente los mismos ingresos de $1,000,000, pero dentro de las tripas, valga la expresión, de la entidad, pues había
700,000 pesos de ventas de cajas de cartón y 300,000 de intereses ganados, ¿no? Entonces, esto de alguna manera no lo exigía la norma el separarlo, y por eso es que el IASB consideró que para quitarle flexibilidad y generar mayor comparabilidad y confianza y transparencia en un estado de resultados, se tenían que incluir una norma, o tenía que haber una norma específicamente sobre esto, ¿no? Evidentemente, muchas administraciones, tú me podrías decir, Víctor, no, pues, oye, ¿y esto era muy común? Yo te diría, más de lo que tú crees era común, ¿no? Que las administraciones de las compañías muchas veces incluían ingresos o incluso costos, porque aquí estamos hablando del ingreso, pero también costos que no necesariamente eran recurrentes dentro de la operación o fuera de la operación, de tal manera que esto no generaba la transparencia debida de acuerdo a lo que IASB y, bueno, en general los inversionistas y analistas de los estados financieros requieren, ¿no? Esto, evidentemente, pues ya lo veíamos, pues no es que generaban estructuras diferentes en empresas muy similares, con operaciones similares, ¿no? Y el problema no termina ahí, ¿no? El problema es que en paralelo muchas empresas y muchas administraciones empezaron a incluir o incluían en el estado de resultados ciertas medidas de desempeño que a su juicio tenían que ir en el estado de resultados. Estas medidas de desempeño, es muy importante mencionarlo, la IAS 1 no exigía incluirlas. La IAS 1 siempre dejaba abierta la posibilidad de incluir medidas de desempeño siempre y cuando éstas se definieran en las notas a los estados financieros. Sin embargo, lo que hacía la administración era incluir estas medidas de desempeño. Voy a poner algún ejemplo de estas medidas de desempeño. Por ejemplo, el famoso EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA, bueno, por su traducción en inglés, es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿no? Es el earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Ese EBITDA, si bien existía la definición, y si tú te metes a ChatGPT o a Google, claro que te sale y hasta te dice cómo calcularlo, no necesariamente las empresas lo calculaban de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hay un término que le llama a todo mundo el EBITDA ajustado. Y aquellos que han estado involucrados en transacciones de compra o venta de empresas, no, este es un término muy común, ¿no? De que las empresas es un indicador financiero muy fuerte de una entidad para saber cuánto vale en términos generales y si es rentable o no. La lógica es muy sencilla, es, oye, a tu utilidad quítale todos los intereses, a todo el tema financiero, quítale los impuestos, que esos pues los tenemos que pagar sí o sí, al que le guste y al que no. Son ganancias. ¿No? Exactamente. La depreciación y la amortización de tus activos fijos, y ahora sí, ¿qué estás dejando de alguna manera? Bueno, una utilidad real, o eso se presume con el EBITDA. Bueno, pues el tema es que como el estándar o la IAS 1 no incluía una definición per se del EBITDA, si tú incluías o una entidad incluía el EBITDA en un estado de resultados, pues era muchas veces a su juicio de saber qué incluir y qué no incluir. Temas como los deterioros de activos fijos, temas como algunas partidas extraordinarias, normalmente se excluían de este EBITDA y eso pues restaba de alguna manera transparencia al usuario del estado financiero. Es lo mismo que la utilidad normalizada. Muchas empresas hoy en día o muchas administraciones lo que dicen es, oye, yo tengo esta utilidad, pero la normalizo. ¿Y cómo la normalizo? Le excluyo todo lo que a mi juicio fue un tema extraordinario del año, una operación inusual o una transacción que no siempre me sucede, yo la puedo excluir. Pero esto no era muy bien explicado dentro de los estados financieros. Entonces, cuando tú presentas esos indicadores financieros dentro del estado de resultados, pues no suele haber el 100% de transparencia en el número que se está poniendo al usuario, a disposición del usuario del estado financiero, ¿no? Ya lo decía yo, ¿eso qué genera? Pues genera falta de comparabilidad y pues evidentemente e innegablemente un sesgo en la interpretación del desempeño de la entidad, ¿no? O sea, el sesgo que puede dar el que el juicio de la administración pues no necesariamente es el juicio de quien está leyendo o quien está utilizando el estado financiero. Llámese un inversionista, llámese un banco, la autoridad fiscal, llámese la propia autoridad fiscal. Aunque con la autoridad fiscal, Víctor, hay un tema muy importante. La autoridad fiscal, y más en estos tiempos, nunca pierde, ¿no? O sea, la autoridad fiscal hoy en día tiene muy bien establecidas las reglas, ahí sí hay reglas muy específicas para determinar una utilidad fiscal que no siempre, más bien casi nunca, es la utilidad contable. Sin embargo, a la autoridad
autoridad fiscal, hay un tema muy importante. Ahí se le hace una conciliación de lo que es el resultado contable contra la utilidad fiscal, que esa es la que te sirve para pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahí sí, la autoridad fiscal, al menos en México, es estricta en decir, a mí no me importa qué indicadores financieros tengas, cuánto vendes, cuánto ganas de intereses, a mí me pagas esto porque tengo reglas muy específicas para determinar el impuesto sobre la renta. Nos estamos acercando a la mitad del podcast. Me gustaría que nos ayudaras a sintetizar qué cambia con la IFRS 18 para después hacer un breve corte y continuar con el desarrollo para que nos des además consejos, recomendaciones de cómo poder aplicarla de manera correcta. Claro que sí, con mucho gusto, Víctor. Bueno, básicamente la IFRS 18, ¿qué nos da? ¿Qué cambia? Bueno, pues ya lo íbamos mencionando, introduce una estructura mucho más clara y disciplinada para hacer el estado de resultados, para presentar el estado de resultados, en donde ya debemos de clasificar ingresos y gastos o costos y gastos en resultados operativos, resultados de inversión, resultados de financiamiento y evidentemente los impuestos que ya venían por separado y siempre se presentaban por separado. Pero ¿esto qué nos hace? El estado de resultados hoy se va a comunicar de manera directa con el estado de flujos de efectivo. Para los escuchas, para nuestros amigos que nos escuchan, que están familiarizados con los estados financieros básicos, recordarán que el estado de flujos de efectivo ya viene segmentado así. Los flujos de efectivo que se generan en la operación, los flujos de efectivo que se generan en la inversión, los flujos de efectivo que se generan o utilizan en actividades de financiamiento. Hoy lo que va a suceder con la IFRS 18, con la entrada en vigor, es que ese estado de resultados y ese estado de flujos de efectivo se va a segmentar de manera similar. Por lo tanto, podría haber una comunicación más clara entre el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Pero más allá de que ahora vamos a incluir estas categorías y se deben de segmentar, que me parece que es el cambio que en la práctica nos va a llevar más problemas, es el tema de introducir un subtotal obligatorio del resultado operativo, que antes era una opción y que ahora se va a volver obligatorio, porque ahora sí le vamos a tener que decir al usuario del estado financiero cuánto es lo que yo vendí de cajas de cartón, cuánto me costó hacer esas cajas de cartón y cuánto me gasté en temas administrativos y operativos, para ahora sí decir, esta es mi utilidad de operación. Y está muy bien definido qué son esos ingresos de operación y cuáles son esos ingresos o costos y gastos, también de la propia operación. Muy bien, pues si te parece, contador Luis Eduardo Patraca, vamos a la pausa y de regreso ya nos ayudas con además ejemplos prácticos de cómo se va a ir aplicando para que quede todavía más claro a los involucrados en el tema. Hoy que hablamos de la IFRS 18, los cambios más importantes que se van a generar, entiendo, a partir de este 2026. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, ¿te parece? Gracias, Víctor, sí, con gusto. Gracias. ¿Eres estudiante de contaduría o recién egresado y quieres destacar desde el inicio de tu carrera? Entonces es momento de dar el siguiente paso y unirte al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, una comunidad que impulsa tu crecimiento profesional desde el primer día. Aquí encontrarás categorías diseñadas para cada etapa, desde pasantes y recién egresados hasta profesionistas titulados, docentes y servidores públicos, porque siempre hay un lugar para ti. Al integrarte obtienes acceso a capacitación constante con precios preferenciales, cursos de actualización, networking con expertos, participación en comisiones técnicas, bolsa de trabajo especializada, herramientas digitales, publicaciones y convenios que fortalecen tu desarrollo profesional y te abren nuevas oportunidades laborales. No se trata solo de pertenecer, se trata de crecer, de conectar y de avanzar con respaldo profesional. Comunícate hoy mismo al 33 36 29 74 45 o visítanos en la sede del colegio y conoce nuestras instalaciones, ubicadas en Oscar Wilde 5561 en Jardines Vallarta en Zapopan, a tan solo unas cuadras de la Plaza Galerías. Forma parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y comienza tu futuro profesional. Atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a la 42ª Convención Regional Centro-Occidente, Guadalajara 2026, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026 en el Hotel Presidente Intercontinental. 3 días de conferencias, aprendizaje y networking con grandes figuras nacionales. Luis García, reconocido analista y conferencista motivacional. María León,
artista y líder inspiradora en el ámbito del desarrollo personal. David Páramo, destacado periodista financiero, y el Dr. José Ángel Gurría Treviño, es presidente de la OCDE y uno de los economistas más influyentes de México. Una experiencia única que combina conocimiento, liderazgo y convivencia profesional. Aprovecha la cuota de inscripción temprana de 7,500 pesos, que incluye acceso completo a las actividades académicas y sociales, además de beneficios para tu acompañante. Registra hoy tu participación en la página web del Colegio de Contadores o solicita más información al 33 36 29 74 45 o al correo informes@ccpg.org.mx. Te esperamos en esta 42ª Convención Regional Centro Occidente Guadalajara 2026. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Formando líderes con ética, conocimiento y compromiso profesional. Para las personas que nos están escuchando en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les recuerdo que la charla hoy es con el contador Luis Eduardo Patraca de la Comisión de Investigación Profesional de este Colegio de Contadores. Permítanme también darles a conocer una reseña. Es importante que conozcan ustedes el perfil de nuestro invitado porque eso nos ayuda a que ustedes estén siempre de la mano y de cerca de quienes son los expertos en los temas que aquí se abordan. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, estudió Contaduría Pública en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México. Cuenta con un diplomado en alta dirección de empresas del IPADE y está registrado ante la AGAF e Infonavit como contador público independiente. AGAF, ¿qué es? ¿Me ayudas con la descripción? Es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Ahí está, es alguna de sus especializaciones y lo decía al arranque de esta conversación. Cuenta con más de 25 años de experiencia participando en auditorías de estados financieros para empresas transnacionales de diferentes industrias, lo que incluye además manufactura, financiera y de consumo. Es toda una autoridad, así que le agradecemos que nos dedique tiempo en el podcast para hablar del tema. La IFRS 18, ya hablamos de qué es, por qué surge y por supuesto las consecuencias que va a tener, lo que cambia. Ya nos decías en cuanto a la parte normativa, cómo se va a desarrollar. Ahora ayúdanos, contadora, a tener ejemplos prácticos. En este país, en este estado hay una gran cantidad de empresas y sectores, así que para tratar de entender cómo aplicar a cada quien y cada uno de ellos, algunas experiencias, si eres tan amable. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Y bueno, la realidad es que, como lo mencionaba yo al inicio del podcast, esta norma, parte de las normas internacionales en general, son aplicables a cualquier tipo de entidad, desde una carnicería hasta una empresa transnacional, logística, que venda lo que ustedes quieran o que provea el servicio que ustedes se imaginen. Excluye un poco a la parte financiera, los bancos, ellos, porque evidentemente tienen normas muy específicas en México para poder hacer su contabilización. Sin embargo, no son ajenos a estos cambios. Para meternos a los temas financieros, podríamos abordarlo en otro diferente podcast. Muy bien. Sin embargo, para una empresa general de manufactura o servicios, básicamente ya lo decía yo, va a cambiar la estructura del estado de resultados. Hoy por hoy, si se presentan bajo normas financieras internacionales del estado de resultados, pues básicamente presenta la operación, todos los ingresos y costos están, digamos, aglomerados en una sola sección del estado de resultados y de alguna manera algunas empresas optan por disgregar un poco la parte de ingresos, la parte de costos y gastos, que incluso las normas, la IAS 1 obliga o requiere que se incluya una nota del desglose de ingresos y gastos en las notas a los estados financieros, insisto, pero esto existía mucha flexibilidad, no había mucha transparencia en esto. Entonces hoy en día, como ya lo acordamos, un estado de resultados va a tener las tres estructuras. En el caso A y B de la caja de cartón, bueno, pues hoy un estado de resultados de la empresa A, la que tiene más ventas, pues va a mostrar todo su ingreso y todo su costo en la parte de operativa. La empresa B tendrá que poner su ingreso de 800,000, su costo de 700,000, una utilidad de operación de 100,000 y 200,000 pesos de ingresos provenientes de una actividad de inversión. ¿Quién hace el estado de resultados bajo normas de información financiera mexicanas, bajo la NIF B3? Bueno, pues ahí sí vamos a encontrar que la NIF B3 sí ya requería un resultado integral de financiamiento, donde normalmente poníamos los intereses, ganados y el gasto por interés, donde poníamos temas de las fluctuaciones cambiarias, que en México, bueno, pues cada vez nos siguen impactando y es algo que suele ser un tema importante dentro de una auditoría, por ejemplo, de estados financieros. Entonces, ahí lo que está haciendo la IFRS 18 es separar y disgregar esta operación para que ahora sí las empresas o el usuario del estado financiero
pueda determinar o sea muy claro de dónde viene la utilidad, ¿no? Esto pues evidentemente cambia completamente la lectura del negocio y pues disminuye la flexibilidad y da evidentemente mayor comparabilidad al usuario o al inversionista y lector de los estados financieros. Derivado de esto, bueno, pues con lo que va a ocurrir, pues es que hoy sí ya va a haber dos empresas similares que sean de la misma industria, que se vean similares en sus estados financieros y que evidentemente sean comparables, ¿no? Y un inversionista o un banco, ahora sí el tema de la industria va a cobrar mucho peso, ¿no? Porque si tú estás en la industria de manufactura, si estás en la industria agroalimentaria, si estás en la industria de productos de consumo, en la de construcción, pues ahora sí vamos a poder ver estados financieros o estados resultados de constructoras y se van a poder hablar entre sí, vamos a poder ver que sean similares o que al menos tengan las mismas reglas. El otro tema muy importante va a haber mayor transparencia en las métricas de desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si alguna administración creativa, ¿no?, le gustaba poner el EBITDA dentro del estado de resultados, pues ahora va a tener que hacer la definición del EBITDA dentro de sus notas, pero no solamente la definición, sino que también va a tener que revelar los ajustes que se le hayan hecho al estado de resultados y lo más importante, va a tener que conciliar este indicador financiero con la utilidad contable. Esto quiere decir que va a haber una conciliación entre el estado de resultados auditado y el indicador financiero que la administración de la compañía está incluyendo. Como una información muy realista. Claro, le va a dar mucha mayor transparencia porque evidentemente las administraciones anteriormente pues eran, ya lo decía yo, hay muchas que eran muy creativas. Hay unas que sí realmente son muy conservadoras y siempre eran, voy a decirlo así, muy rectas, ¿no? Uh-huh. Pero en el mundo de la auditoría, después de 25 años en este negocio, te das cuenta que pues hay muchas empresas que más bien están buscando no cómo desvirtuar los estados financieros y tampoco me gusta a mí utilizar la palabra maquillar, ¿no? Pero de alguna manera buscaban mecanismos creativos para poder hacer que una lectura de un estado de resultados, pues evidentemente fuera favorable. Dicen y atractiva, ¿no? Dicen en el pueblo que nadie vende pan duro, ¿no? Entonces, bueno, pues en efecto ese es el punto, ¿no? O sea, hoy pues no vas a vender pan duro, pero vas a ser más transparente en lo que tú estás incluyendo y en aquellos indicadores financieros, dado que vas a tener que conciliarlos con el propio estado de resultados. Entonces, esto pues de alguna manera va a mejorar mucho en la confianza de los inversionistas y analistas. ¿Por qué consideras que es realmente importante? Es decir, ya se hizo el cambio, ya va a estar en funcionamiento. Desde tu perspectiva y experiencia personal, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué va a ser relevante para las empresas? Para mí es muy relevante porque en la experiencia, cuando nosotros concluimos una auditoría, por ejemplo, y vas a platicar con el dueño o con el consejo de administración de una empresa, parece ser chistoso, pero suele ser el estado de resultados uno de los estados financieros que a veces menos atención se le ponía. ¿Por qué? Porque no inspiraba confianza. Porque los propios contadores nos hemos encargado de hacer el estado de resultados árido, si bien es un estado financiero dinámico que cubre un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre en México prácticamente, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Lo que normalmente un empresario, ¿no?, un empresario de a pie veía en el estado de resultados es, no, pero es que mira, ya le metiste el diferido y ya le metiste la provisión de beneficios a empleados y ya está la depreciación y la amortización que pues no me cuesta, ¿no? Y eso a veces al empresario que no es contador, imagínate un ingeniero, una persona que se dedica a otro tipo de cosas, pues que no realmente está familiarizado con la técnica contable, pues el estado de resultados cada vez le decía menos. Entonces, en esos análisis, pues normalmente el balance y el estado de flujos de efectivo, pues esos son los que cobraban valor. El inversionista, un banco, hoy los banqueros eran muy comunes, ¿no?, que le decían a ellos, pues evidentemente tienen sus estándares para poder otorgar créditos y determinar tasas de interés, y ahí es donde pues el estado de resultados ellos los metían básicamente lo meten a una plantilla en donde pues evidentemente salen fórmulas que pues determinan los propios banqueros, pero realmente se estaba dejando de lado la esencia de lo que para lo que sirve el estado de resultados, que es realmente saber de dónde viene la utilidad de una compañía o si hay una utilidad o no, ¿no? Y esa es la parte que está excluyendo la IFRS 18 a mi punto de vista. Está quitando aunque pareciera que es un cambio técnico, no es un cambio técnico, es más bien por un tema práctico de darle mayor confianza
confianza y mayor transparencia al estado de resultados, que realmente ayude a tomar decisiones, a evaluar negocios y a comparar oportunidades entre compañías de la misma industria, ¿no? Y evidentemente, pues eso es lo que se busca, ¿no? Que la información no solo sea correcta, sino también útil. Y para mí ese es el tema más importante que nos va a otorgar esta nueva IFRS 18. ¿Alguna recomendación, un consejo para los empresarios o los contadores que nos están escuchando y que o se dedican a trabajar en los estados financieros, que requieren de esa preparación para tener esos conocimientos de primera mano, a dónde acercarse, y no sé si en el mismo colegio ya tengan algo preparado para poderlos capacitar? Sí, claro, con gusto. Yo creo que hay varias recomendaciones. Yo creo que lo primero es evaluar dónde estamos parados. Una vez que identifiquemos dónde estamos parados y realmente tenemos identificado muy bien de manera interna, si no viene revelado en el estado de resultados, sí de manera interna, de dónde provienen nuestros ingresos y nuestros costos y gastos, si vienen de la operación, de la inversión, del financiamiento, si nuestra intención es incluir alguna medida de desempeño, pues también tenerla muy bien identificada y saber cómo esto nos puede impactar en la lectura de los estados financieros, cómo está hoy parametrizado nuestro sistema. Para mí eso es muy importante porque en la práctica me parece que es donde realmente va a haber un problema, porque hoy los sistemas, cualquier sistema de uso común, pues ya viene parametrizado a lo que conocemos como el estado de resultados y como lo conocemos desde hace muchos años. Hoy en día pues vamos a tener que cambiar esa manera de ver el estado de resultados y entonces habrá que meterle mano al sistema. Evidentemente yo no soy experto en sistemas, pero me parece que pues eso puede llevar a un cambio práctico importante. Aquellas compañías que son grupos donde tienen varias empresas, pues no se trata de un estado de resultados, se va a tener que hacer un cambio prácticamente a nivel grupal para poder hacer la consolidación del estado de resultados y definir muy bien los criterios a nivel grupo para saber qué va a ir en A, en B y en C, igualmente en el indicador financiero que se pueda incluir. Y esto pues evidentemente va a llevar un trabajo fuerte, como ya lo mencioné desde el inicio. Este es uno de los cambios más importantes que ha sufrido el estado de resultados o uno de los estados financieros básicos desde hace muchos años. Creo que desde que cambió el estado de cambios de situación financiera al estado de flujos de efectivo, no recuerdo un cambio de este tan tamaño, grande, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que meterle tiempo, sí hay que hacerlo ya, aún cuando va a entrar en vigor hasta el próximo año. Sí, la recomendación para nuestros escuchas es que empiecen a abordarlo, y para eso pues evidentemente en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara estamos listos para poder proveer capacitación al respecto. La propia Comisión de Investigación Profesional está organizando un diplomado de normas de información financiera mexicanas e internacionales, donde se van a explorar evidentemente con mayor detalle aspectos técnicos, prácticos de esto. Muy importante, este año queremos darle un enfoque mucho más práctico a este diplomado que en el pasado ha sido un éxito. Sin embargo, se ha quedado en la parte más teórica. Ahora queremos darle un impacto mucho más práctico, aterrizarlo, que los participantes lleven a cabo ejercicios reales, ¿no? Porque aparte, pues prácticamente todos los que estamos dando el diplomado somos personas que estamos en la práctica, en el día a día, ¿no? Gente con amplia experiencia que va a poder evidentemente poner casos de la vida real para que la gente que participe se lleve realmente algo útil hacia sus empresas, hacia sus firmas, y que lo puedan aplicar de manera adecuada. ¿Lo recomiendas también para estos estudiantes que ya acaban de salir, pero ya se emplearon y están involucrándose? Claro, de hecho nosotros en la firma, en J del Río, pues también incluso mandamos a algunos de nuestras personas que van entrando a la firma este diplomado, porque evidentemente nos deja siempre un muy buen sabor de boca. Las propias personas hablan muy bien de él, ¿no? Y pues evidentemente para cualquier información acerca de este diplomado se pueden acercar directamente en la página o en las redes sociales del Colegio de Contadores de Guadalajara. Así es, ahí estarán publicados los diferentes avisos, las fechas, los métodos de registro, los métodos de inversión, si tiene algún beneficio en puntos de desarrollo profesional continuo o si existe algún tipo de, no sé, certificación, etcétera. Es muy importante que lo revise, que analice. Tiene la ventaja también de la virtualidad que te da. También, por supuesto. ¿Verdad? Expansión. Sí, da los puntos, tenemos la virtualidad, en fin, creo que hay N cantidad de beneficios para este diplomado, pero para mí lo más importante creo que realmente los participantes, o al menos es lo que he
podido escuchar, incluso de la gente que hemos mandado en la firma, es que realmente deja algo muy positivo que se puede aplicar en el día a día en el trabajo, porque de alguna manera pues de eso tratamos los expositores, de compartir nuestra experiencia más allá de ir a leer slides o de ir a comentar algún tema muy, muy técnico, ¿no? E irte a 30,000 pies de altura, no. El tema es aterrizar los conceptos y a través de experiencias propias poder dejarlo un poco más claro. Precisamente lo dice la voz de la experiencia, usted lo ha escuchado. El contador Luis Eduardo Patraca, de la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Contador, muchas gracias. Al contrario, Víctor, muchas gracias por la invitación. Nos vamos, soy Víctor Montes Rentería, le deseamos que lo pase de lo mejor y ya sabe, le invitamos a que nos escuchen este podcast semana a semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.